Entonces, compañeros, hoy damos inicio a nuestra clase de Fundamentos de Programación, hoy 22 de abril del 2020. El tema de esta primera hora es mundos interactivos. Normalmente los días jueves nosotros hacemos prácticas y ejercicios, pero hoy quisiera que revisáramos primero lo que vimos el día de ayer, hacer como una especie de repaso, unas preguntas rápidas, unos ejercicios utilizando la herramienta Replit y empezar este tema, que este tema es el que nos va a ayudar a construir nuestro proyecto de curso. ¿Listo? Entonces, para hacer el repaso, hay estas 5 preguntas, espero que ustedes me ayuden a contestarlas. ¿Por qué las funciones son ciudadanos de primera clase? Eso lo vimos el día de ayer. Por favor, ¿alguno me puede decir por qué uno puede considerar las funciones como ciudadanos de primera clase? Sin pena. Creo que una de las características es que está almacenado en una variable. Sí, esa es una de las características para poder definir un ciudadano de primera clase, es que el elemento, porque ya estamos hablando de conjuntos, el elemento pueda ser asignado a una variable, pueda ser almacenado en una de las cajitas, ¿cierto? Nosotros habíamos visto que las variables eran como unas cajitas. Entonces, que pueda ser almacenado en una cajita. Otra razón. Que puede pasar como argumento. Sí, esa es otra característica. Para ser considerado como ciudadano de primera clase, el elemento debe permitir que sea pasado a otra función como argumento. ¿Cuál otra? Puede ser retornada. Perfecto, esa es quizás una de las más importantes y quizás una de las más difíciles de probar. Ayer nos gastamos como unas 3 o 4 diapositivas tratando de explicar que una función sí puede ser retornada. Muchas gracias. Esa también es una de las propiedades. Otra. Creo que nos falta una. Puede ser parámetro de otra. No sé si ya la dijeron. Sí, esa ya la dijeron. Otra. Santiago. Puede ser de otro tipo. O sea, por ejemplo, que puede ser en un vector. Perfecto, esa también es una propiedad. Ella puede hacer parte de otro tipo. Uno de los ejercicios que les dejé en Ingenious era esa, ¿no? Yo tenía una lista de funciones. Y luego, utilizando recursividad, le aplicaba cada una de las funciones a 2 parámetros que entraban a esa función. Ese ejercicio es muy interesante porque ahí uno entiende que las funciones pueden hacer parte de otro tipo. El otro tipo son las listas, los vectores. Claro que no de todo tipo, tienen que ser un tipo de dato compuesto. ¿Cuál nos falta? ¿Ya están completas? Creo que sí. Listo, perfecto. Un ejemplo de un ciudadano de primera clase que no sean las funciones. ¿Cuál sería? Un vector. Un vector, un número, un booleano. Todo eso son ciudadanos de primera clase. Listo, siguiente pregunta. ¿Qué es una función curry? Pues yo me acuerdo que era como una función que retornaba otra función, sino Sí, que la función principal no tenía tantos argumentos. O no tenía perfecto. argumentos. Esa es la definición. Es el poder que tiene una función de retornar otra función, pero que la segunda función o la función interna tiene definitivamente la operación que va a realizar ambas funciones, porque ambas funciones finalmente deben retornar algo. Esto es un poder que tienen las funciones.
Luego, más adelante vamos a ver por qué son tan importantes, por qué son tan curiosas y quizás vamos a hacer unos ejercicios donde es necesario utilizar funciones curry. ¿Cuándo se realiza una abstracción de tipo? Una voz femenina, Lina, Laura. ¿Cuándo se realiza una abstracción de tipo? Sí, buenos días, compañeros. Hola. Profe, ¿no es cuando son operaciones simples? No, no es necesariamente. Cuando tienen cosas como en común, los parámetros o pues, no sé. Claro, ambas abstracciones, todas tres deben tener algo en común para poder hacer una abstracción. Deben tener algo en común siempre las funciones. Cuando yo estoy hablando de una abstracción de tipo, ¿qué es lo común y qué es lo que yo puedo modificar en una función para realizar una abstracción de tipo? Que ambas utilizan el mismo operador. Perfecto. Cuando yo hablo de una abstracción de tipo, yo no detallo los operadores. Normalmente en este tipo de abstracciones, el operador o la función que esté haciendo la operación, ella se conserva y lo que yo modifico o amplío es el número de parámetros, el tipo de los datos de los argumentos, ¿sí? Pero el operador o la operación que se está haciendo se conserva. Ahora, ¿cuándo se realiza una abstracción de función o de funciones? Pues cuando tienen diferentes operadores. Perfecto. Cuando el objetivo aquí es generalizar las operaciones que se están haciendo, por ejemplo, en Ingenious yo les dejé un ejercicio de convertir moneda. Yo tenía varias funciones que permitían hacer conversión entre monedas, pero yo tenía o generalicé o creé una función que era capaz de recibir una función como parámetro y retornarme la conversión. Esa función es una abstracción de funciones, ¿sí? Porque realmente lo que estoy cambiando ahí, lo que está variando, es la función. Los parámetros en este caso no se modifican, los argumentos no se modifican, el tipo de los argumentos de la función no se modifica y por esa razón es una abstracción de funciones. Una abstracción local, ¿cuándo se realiza? Es correcto en este caso lo que hasta cierto punto es correcto lo que dice el compañero Adolfo, pero yo quisiera que Adolfo analizara que siempre que yo llamaba, por ejemplo, la función tu COP, que fue la que les acabo de mencionar, aquella que recibía una moneda y recibía un valor y hacía la conversión de la moneda a pesos, en este caso no es una composición porque yo estoy pasando como parámetro la función, no estoy pasando como parámetro el resultado de la función. Diferente es si yo pongo T o COP, abro paréntesis, por ejemplo, llamo la función BTC o dólar a pesos, abro paréntesis y le pago sola cantidad a la función dólar a pesos. Entonces voy a tratar de resolver un poco la duda que tiene el compañero. Entonces, por ejemplo, ustedes hicieron un ejercicio que se llama TOCOP. TOCOP recibía una moneda y recibía una cantidad. Eso es lo que hacía
la función TCOP. Entonces el compañero pregunta, profe, ¿esto es una composición? No, no es una composición, porque yo aquí estoy pasando la función directamente. Aquí yo estoy esperando una función que recibe un parámetro numérico y retorna un elemento del conjunto de los numéricos. Diferente es si yo hago esto. Esto es una composición. ¿Listo? Para que entiendan la diferencia. Aquí yo estoy utilizando la función BTC-COP con el valor de 12. Y el resultado de esta función lo estoy pasando como parámetro de la función TCOP. Entonces es diferente invocar la función o simplemente pasar la función. A esto le llamamos abstracción de funciones. A esto le llamamos composición. ¿Listo? Está buena la pregunta que hizo el compañero Adolfo. Entonces no se debe confundir la composición con la abstracción funcional o de funciones. ¿Cuándo se realiza una abstracción local? ¿Cuándo se realiza una abstracción local? ¿Algunos recuerdan? No es cuando dentro de una función se repite varias veces, por ejemplo, cuando hacemos las listas que se repite varias veces, hay veces se repite el primero de la lista. Entonces, en la última clase anteriormente habíamos visto que se podía colocar var de tal cosa igual al primero de la lista y luego se llamaba esa variable. Perfecto, esa es la idea, Lina, esa es. Es poder utilizar una definición local, es decir, dentro de la función, para evitar repetir código. A eso le llamamos una abstracción local. ¿Listo? ¿Y por qué es importante? Porque me impide o me evita que yo repita varias veces esta línea de código. Ahí en la pantalla les estoy mostrando el ejemplo que veíamos ayer. Tengo un llamado repetitivo de filter con el resto de la lista y la función. De hecho, lo estoy llamando 2 veces. Y a esa le hago una abstracción local. ¿Listo? Acá tengo aquí un llamado con filter con el resto de la lista. Aquí otro llamado de filter con el resto de la lista y la función. Y lo que estoy haciendo es crear una variable y en esa variable almacenar ese llamado recursivo. ¿Listo? Resulta que en el Ingenious, por lo general, yo les dejo algunos comentarios. Espero y aspiro a que ustedes no estén solamente haciendo los ejercicios, sino que usted se tome la tarea de revisar estos comentarios que les estoy dejando. No se trata solamente de hacer el ejercicio por hacerlo, por cumplir, porque me he aceptado la herramienta Ingenious, sino que ustedes también lean estos textos que yo les dejo, porque esto les ayuda a ustedes a repasar. Primero, ustedes repasan con la información que está en Ingenious y adicional hacen un ejercicio que los pone a prueba. A ver si efectivamente comprendieron lo que está en el enunciado. ¿Listo? Acá están las características para considerar un elemento como ciudadano de primera clase. ¿Listo? Bueno. Entonces, podríamos hacer algunos ejercicios al final de esta clase, después de que veamos el tema de hoy. El tema de hoy son los mundos interactivos. Entonces vamos a ver, más o menos esta va a ser nuestra agenda. Voy a tratar de ser un poco rápido porque necesitamos al menos la segunda hora para hacer algunos ejercicios con map, con filter,
con las funciones que creamos ayer, y adicional a eso también necesitamos utilizar una librería que se llama Processing, que es la que nos va a permitir crear nuestro juego Pac-Man para el proyecto. Entonces, primero vamos a ver el concepto de juego, cómo lo ven los psicólogos, los ingenieros, ¿cierto? Que hemos llegado a mezclar como algo en común de la terminología y de cómo debe pensarse un juego. Luego vamos a ver algunos conceptos que están asociados al mundo de los juegos, del diseño de juegos. Y finalmente vemos cómo hacer un juego muy pequeño utilizando JavaScript y Processing. Entonces, lo esencial del diseño de un juego realmente son tres cosas: la mecánica, la historia y la interacción. Cuando se habla del diseño en la parte mecánica, pues habla desde la parte lógica de las acciones del juego. Entonces, por ejemplo, en la parte derecha les he puesto un juego de futbolito. Entonces, el juego debe tener unas reglas muy similares o iguales a las que tiene el juego fútbol en la vida real. Entonces, si yo estoy haciendo una versión virtual de ese juego, pues debe considerarse, por ejemplo, el tiro de esquina, se debe considerar que haya alguien justo en el arco, que normalmente le llaman arquero, deben haber un número de jugadores. Todas esas son las reglas de juego. Ahora, las acciones que yo puedo hacer con cada uno de los involucrados en el juego, es decir, con cada uno de los jugadores, pues también tiene unas reglas. Entonces, ese futbolista, si se puede decir así, el futbolista virtual o el avatar o el muñequito que usted esté manejando, pues debe permitir patear, no puede coger el balón con las manos a menos que sea el arquero. Todas esas son reglas que tienen asociada un juego como este. Pero también hay unas reglas que son intrínsecas, como si alguien patea el balón, pues en algún momento ese balón debe caer. Si uno de los jugadores salta, ese jugador debe volver a tocar el piso, no se puede quedar en el aire porque en la vida real no sucede así. Entonces, también hay unas reglas asociadas al juego que no necesariamente las tiene dentro del juego, sino que son parte de las reglas cotidianas que tiene el mundo real. La gravedad, el viento, la fricción. Entonces, si la pelota se dispara hacia el arco y hay una ráfaga o hay un viento que normalmente la mayoría de juegos no los considera, entonces esa pelota puede que cambie su rumbo y se haga o no se haga el gol. Entonces todo eso hace parte de las reglas de juego, las reglas asociadas a los personajes dentro del juego y las reglas generales que son las que tiene el mundo real. Aparte de eso, también se considera mucho en el diseño de la mecánica del juego la funcionalidad, es decir, la ubicación de la cámara, la ubicación de los personajes dentro del juego, etcétera. Todo eso hace parte del diseño de la mecánica del juego. Quizás es la parte más donde los ingenieros de sistemas nos volvemos fuertes, tratando de, con el código, representar todo ese conjunto de reglas y toda esa funcionalidad. Y el restante, los otros elementos esenciales, pues se los dejamos a otras personas o a otros personajes en el área. Por ejemplo, la historia. Es esencial tener una historia en el diseño del juego. ¿Por qué? Porque eso ayuda a comprender más las reglas, el objetivo del juego y obviamente los personajes. Entonces acá en la parte derecha le he puesto el jueguito Culebrita. Realmente yo no sé cuál sea la historia, pero si alguien te cuenta, si usted le tocara contarle cómo funciona este juego a un niño, por ejemplo, usted se inventaría una historia para que el niño sienta una motivación a jugar primero, y luego, dos, que él entienda que el objetivo no es chocarse con las paredes, sino que es que la culebrita, utilizando acciones con un comando, puede ser el teclado del celular o con un control, el objetivo es que él se coma cada una de esas frutas. Entonces, lo que usted acaba de crear realmente es una historia para que la persona entienda cómo funciona este juego. Entonces, eso es esencial para crear el diseño o para crear un juego. La tercera parte es la interacción. Aquí creo que volvemos a jugar un rol importante los ingenieros, y ya no hablo de los de sistemas, sino el resto de la ingeniería. Entonces, la interacción entre
el usuario y el juego, pues es algo importante en el diseño de juegos. Si yo hundo un botón, ¿qué sucede? Si pulso X o Y botón, ¿qué sucede? Entonces, cuando hablamos de interacción, esta característica realmente estamos hablando de cómo el jugador interactúa con el juego. Si es fácil o no es fácil patear el arco, si estamos hablando de un juego de fútbol, si es fácil o no es fácil acelerar el vehículo, si es que estamos hablando de un juego de carritos, por ejemplo. Entonces, claro, todo eso tiene que ver con la interacción y más allá de eso, con los comandos que yo puedo decirle al jugador que emita para que haya una interacción entre él y el juego. Listo, entonces ya sabemos que para pensar en el diseño del juego siempre tenemos que pensar en 3 elementos vitales o esenciales. La mecánica, la historia que hay detrás y la interacción con el usuario. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver algunos conceptos asociados al mundo de los juegos. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el concepto de mundo. ¿Alguno sabe cómo se llama este juego que tengo acá en la parte derecha? ¿Esta imagen a qué juego pertenece? El legendario Mario Bros. Sí, señor. Súper, súper legendario. Ya creo que muy pocos lo juegan, pero creo que todos podemos ver claramente que es un súper juego. Y por eso yo creo que el compañero dice legendario. Mario Bros. ¿Sí? Entonces, la mecánica de este juego, ¿cuál creen ustedes que sea la mecánica? Llegar al otro lado sin morir, llegar al punto final del mundo. Claro, si tú me cuentas a mí cómo funciona Mario, ese para mí sería la historia. Entonces yo ya entiendo que hay una princesa y que el muñequito o el avatar es un fontanero, que pues acá en Colombia poco se habla de ese tipo de profesiones, pero es aquel que revisa los conductos y las tuberías, y entonces que él va a ir por el mundo. Eso sería como la historia, y cuando tú me cuentas esa historia, lo que yo estoy entendiendo realmente es el objetivo del juego. Entonces, hagámosle check a la historia. Ya el compañero lo dijo. La mecánica, ¿A qué me refiero yo? ¿Cuál sería la mecánica? poner de que, por ejemplo, que cuando se caiga, pues muera o que los diferentes poderes o no. Perfecto, esa sería la mecánica. La mecánica es que si el muñequito salta, eventualmente él tiene que volver al piso, ¿cierto? Porque es que está en un mundo y ese mundo virtualiza o simula el mundo real. Y en el mundo real las cosas no se quedan suspendidas en el aire. ¿Listo? Entonces eso sí hace parte de la mecánica. Si él camina y se hace justo al lado de este tubo, ¿será que puede avanzar? No, hay un elemento ahí que lo detiene. Eso hace parte de la mecánica, de la parte lógica, de la parte física de nuestro juego. Si golpea, por ejemplo, uno de los elementos que está acá arriba, creo que uno le puede llamar ladrillos o bloques, entonces él debe reventar ese ladrillo o no, sencillamente no pasa nada dependiendo del tipo de estos elementos que tienen estos elementos. ¿Cuál sería la interacción? Los botones del control que presionamos. Los comandos, ¿cierto? Entonces yo puedo avanzar a la derecha, a la izquierda, puedo saltar, puedo agacharme. Todas esas acciones hacen parte de la interacción del juego. Entonces, note que a todos los juegos, usted le puede extraer estas 3 características del diseño. Obviamente, quien diseñó este juego pensó en muchas cosas más, ¿cierto? Y tiene seguramente una lista completa de todos los elementos mecánicos o la mecánica que siguió su juego. Debe tener seguramente una historia más robusta que la que nosotros sabemos y debe tener muchas más interacciones. Por ejemplo, si usted está jugando un jueguito Konami, que yo creo que ya son muy pocos los que hace esa empresa, si es que los hace todavía, entonces uno hace una combinación de teclas y seguramente el juego va a reaccionar de una manera distinta. Entonces esa también parte de la interacción.
Algunos juegos tienen comandos o combinaciones de pulsos que hacen que el juego cambie o Vamos a ver qué dice el compañero Adolfo. Bueno, eso sí es verdad. De pronto el compañero Adolfo tiene mucha más experiencia jugando, entonces seguramente él habla del código Konami, entonces él debe conocer muchos. ¿Sí? Yo tampoco no, me encantan los juegos, pero no soy súper aficionado a los juegos. Entonces, digamos que Adolfo puede ser uno de los que conozca más sobre los códigos y los comandos Konami. Solamente era un ejemplo. Entonces, aparte de estos conceptos de diseño, un concepto muy importante para el diseño de juego es un mundo. ¿Qué es un mundo? Un mundo es como un almacén. En ese almacén se guarda todo lo que es susceptible a cambiar. Cuando se modela un lenguaje, un juego en un lenguaje, lo que se guarda realmente son datos. Entonces, ¿qué es lo susceptible a cambiar en un juego como este que todos conocemos? ¿Qué es lo que es susceptible a cambiar en Mario? ¿Pantalla? ¿El fondo? El puntaje. ¿Qué más Las cambia? vidas, El número de vidas, la posición de Mario, el tiempo que lleva de ejecución el juego, las monedas y el mundo en el que el está. número de monedas que tiene guardada Mario. Normalmente en los juegos, como parte del mundo, no se considera, por ejemplo, el fondo. Eso no se considera. ¿Por qué? Porque visualmente lo que hacen los diseñadores de juegos es poner una imagen súper amplia. De hecho, cuando ustedes ven Mario, el fondo de Mario siempre es el mismo y se repite y se repite y se repite. Quiere decir que esa imagen de fondo o ese fondo que uno ve realmente no sufre un cambio en el avance de Mario. Lo que sí cambia son su puntaje. ¿Cuál más? ¿Cuál más dijeron ustedes? El número de vidas. ¿Qué otras cambian? ¿Qué otras cosas cambian, por ejemplo, en Mario? Hola, compañeros. Los poderes que él coge y que lo hacen cambiar, ¿contaría? Sí, claro. Si tiene más o no tiene más vidas, si se comió algo y lo hizo cambiar, todo eso cambia en el mundo del juego. La posición de los elementos, de los objetos. Claro, si se rompe o no se rompe un ladrillo de esos, eso también cambia en el juego, modifica el juego. Entonces, todos esos elementos que son susceptibles a cambiar, a eso nosotros le vamos a llamar de ahora en adelante mundo. En un lenguaje de programación, yo no guardo realmente la imagen que representa unos ladrillos, yo lo que guardo son datos. ¿Y qué datos guardo yo? Realmente puedo guardar estructuras, puedo guardar vectores, puedo almacenar en variables, y eso es una forma de representar el juego. ¿Cuál sería el mundo para este juego? Puntaje. ¿Cómo? El puntaje. puntaje, ¿Qué no más? sé si hay como algo también de tiempo, no sé. El tiempo, claro, es vital, muy importante. Todos los juegos deben tener tiempo, un cálculo del tiempo. ¿Cuál más? ¿Será que la posición del muñequito cambia del avatar, del dinosaurio? Sí. Entonces hace parte del mundo. Estos objetos que aparecen de diferente tamaño, ubicación, ¿qué creen ustedes? ¿Esos ya estaban ahí? ¿Esos aparecen? ¿Qué sucede con ellos? ¿Ellos cambian? Van apareciendo. Entonces, quiere decir que ellos tienen una ubicación
dentro del juego. Ellos pueden cambiar. El fondo, ¿qué dicen ustedes del fondo? ¿Alguno de ustedes ha jugado este jueguito, este que está acá en la pantalla? Sí. ¿Dónde está ese Sí. jueguito? ¿Dónde está? Cuando se cae Google. Perfecto. Cuando va a internet aparece ese jueguito, ¿sí o no? Es el jueguito de dinosaurios de Chrome. Resulta que ese fondo, y hoy o mañana o cuando lo vuelvan a utilizar alguna vez este jueguito, se darán cuenta que el fondo se repite. Lo único que hace es cambiar dependiendo del nivel que usted tenga, cambia de blanco a negro y ya. Es decir, cambio la imagen del fondo y pongo otra imagen de fondo y ya. Eso es lo único que hace ese fondo. Pero realmente ese fondo no cambia respecto al muñequito. ¿Sí? Eso no le aporta nada al muñequito, ¿no? Al avatar. Él no suma más o resta más cuando le cambio a negro o le cambio cierto nivel de puntaje o cuando adquiere cierto nivel de puntaje. Lo único que hace es cambiar el fondo, pero el fondo no le aporta nada al puntaje. De hecho, el fondo es consecuencia de que yo haya llegado hasta cierto puntaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el mundo para este juego? El puntaje, el tiempo y la posición de los obstáculos, la posición del avatar. Eso sería para mí el mundo de este juego. Entonces, repitamos nuevamente que esto sí nos debe quedar muy claro hoy. Cuando yo cojo y quiero modelar un juego en un lenguaje de programación, yo no guardo el dinosaurio, yo no guardo el cactus, yo no guardo si está o no está en el piso. Yo lo que guardo son variables, lo que guardo son estructuras, listas, ¿sí? Vectores, funciones. Eso es lo que yo guardo. Entonces, ¿cómo hago para llevar algo que se representa de manera visual a una representación en mi lenguaje de programación? Entonces, cuando llevamos un mundo a nuestro lenguaje de programación, realmente todo toma una forma distinta. El dinosaurio aquí tiene una representación en el lenguaje. El cactus tiene una representación en el lenguaje. La posición del dinosaurio tiene una representación en el lenguaje. Finalmente, lo que yo hago es pintar en el canvas o en el área de dibujo algo que sea visible, es decir, una representación de lo que yo tengo en el lenguaje. Entonces, acá les tengo un ejemplo. Esto está escrito en JavaScript. En este ejemplo yo he creado un avatar que está en una posición, ¿cierto? X y Y. Tengo unos enemigos. Obviamente en esta pantalla que tengo aquí en la parte derecha no hay enemigos. Entonces uno revisa esta variable y el primer enemigo está en la posición 0, 0. Eso está por acá bien lejos, ¿cierto? Debería estar por acá en la posición 0, 0. Está volando. Pero también hay muchos otros enemigos. ¿Sí? Por eso yo creo una lista de estructuras. También tengo unas rocas. Esas rocas tienen una ubicación. Pero no solamente tengo una, tengo una lista de rocas. Las rocas yo las puedo llamar como estos que están acá, ¿cierto? En café, donde dice FDP. Donde quiere decir FDP. ¿Listo? Entonces, para mí la representación del juego va a ser también una estructura. Una estructura que tiene a Mario, que es ese avatar, tiene unos enemigos, ahí está la lista de enemigos, tiene un nivel y tiene un mundo. Este que está acá es el mundo del juego. Este que está aquí en pequeñito es el mundo de Mario, quiere decir que Mario puede pasar por varios mundos, pero ese no es el mundo del juego. Mucho ojo con ir a confundir eso. Que dentro del juego también puede que esté el concepto de mundo, pero para nosotros el mundo va a ser los datos que van a ser susceptibles a cambiar todos, no solamente el mundo, todos, la posición de Mario, la ubicación de los enemigos, la ubicación de dónde están las rocas que él puede o no puede golpear, todo eso para mí va a ser el juego, los datos que yo voy a almacenar y los datos que van a ser susceptibles a ser modificados cuando yo haga una interacción con el juego.
Alguien dijo, no, a mí no me gusta trabajar con estructuras, eso tiene muchas líneas de código. Entonces, acá hay otra versión del mundo del juego y esta persona utilizó vector de vectores, ¿cierto? Un vector de estructuras, perdón. Entonces, el de más afuera es un vector y dentro tiene otro vector y cada uno de esos vectores internos tiene una estructura adentro. Entonces, miren cómo él modela los enemigos. Puede tener un enemigo, dos enemigos, n enemigos dentro de su vector. También tiene rocas, puede tener una roca, puede tener dos, tres, n rocas. Puede tener diferentes niveles y puede tener diferentes mundos. Ojo que estos son los mundos asociados al juego, más no el mundo que yo estoy representando en el lenguaje de programación. Entonces, esta persona modela a Mario con este mundo, otro estudiante modela a Mario con este mundo, utilizando estructuras. Entonces, note que yo soy el que elige cómo voy a representar las cosas del juego. ¿Listo? Vectores, arreglos, variables, eso es lo que realmente yo estoy guardando como mundo de mi juego. Listo, entonces analicemos este problema o esta situación. Resulta que alguien pulsó un botón y Mario se elevó. Entonces, de acuerdo a la mecánica y a las reglas del juego, ahora debe descender, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante que es el tiempo, las tics, así se llaman, tics. Y ese tiempo modifica el mundo. ¿Por qué? Porque usted no necesita presionar nada para que Mario caiga. Mario debería caer por sí solo y para caer pues necesita un tiempo. Entonces, en nuestro mundo, que es un almacén o un contenedor de datos que son susceptibles a cambios, lo único que cambia en este mundo es la altura de Mario. Aquí hay como un error, ¿cierto? Lo único que debe cambiar es la altura de Mario. Entonces, inicialmente yo tenía a Mario de esta manera, ¿cierto? Luego bajó un poco más, ¿sí o no? Y lo único que está cambiando acá, ¿sí lo notan? Es la posición en Y de Mario. Una pregunta interesante aquí es, ¿por qué si el número incrementa, por qué Mario baja? ¿Alguien puede responderla? Porque así son los ejes, o sea, en la computadora. A medida que se baja más, aumentan los Y. Perfecto, esa es la idea. Recuerden que en los lenguajes de programación, en JavaScript, en todos los lenguajes gráficos, realmente la posición 00 está en esta esquina. El eje X incrementa hacia la derecha y el eje Y incrementa hacia abajo. Es decir, que aquí la posición de Mario es 20 y más abajo, es decir, tratando de bajar, incrementaría la posición en Y. ¿Listo? Pero si ustedes notan, yo alteré el mundo, hice un cambio en el mundo. ¿Alguno ha jugado este jueguito? Este jueguito se volvió popular hace poco con Android y luego se popularizó para otras plataformas. ¿Cómo se llama? Angry Bird. Pajaritos enojados, ¿cierto? Angry Birds. Entonces, yo a este juego le puedo sacar la mecánica, la historia y la interacción. Pero realmente aquí la pregunta es, ¿cuál es el mundo? ¿Cuáles son las cosas que son susceptibles a ser modificadas, a ser cambiadas por la interacción del juego? ¿Qué dice la compañera Lina? Que ella se ha jugado este jueguito. ¿Qué es lo que es susceptible a cambiar acá? Pues el pajarito, porque cada pajarito tiene cierto poder, ¿no? Creería yo. Entonces, primero, la ubicación del pajarito. ¿Es lo mismo que el pajarito esté aquí, o que esté por acá, o que esté por acá encima? No, ¿cierto? Eso es susceptible a cambiar, la ubicación del pajarito. ¿Qué más es susceptible a cambiar? Como dice la compañera Lina, si el pajarito es rojo, entonces tiene una capacidad. Si es amarillo, si es azul, si es de otro color, tiene unas habilidades. Entonces, eso también es susceptible a cambio. ¿Qué más es susceptible a cambio?
La posición de estos que están acá, los mostricos, los cerdos, ¿qué creen ustedes? La estructura donde están pues, los cerdos. Los elementos, ¿cierto? Estos elementos que están acá también tienen una posición o una ubicación, tienen una forma de ubicarse. Entonces, todos estos elementos que están en café también hacen parte del mundo. El puntaje, el tiempo, la ubicación de los cerdos, la ubicación de los palos, ¿cierto? Estos objetivos que son de color café, todo eso hace parte del mundo. ¿Alguno ha jugado este jueguito? Adolfo, que es experto en juegos, Sí. ¿cómo se llama? No me voy a decir que King of Fighter, porque ese no es. Mortal Kombat. Mortal Kombat, ¿cierto? Este también es legendario, el legendario Mortal Kombat. Entonces, ¿cuál sería el punto? ¿Cuál sería el mundo en este juego? La posición de los dos personajes. Perfecto, El sí. tiempo. El tiempo, perfecto. La vida. En la vida, ¿cierto? El tiempo de vida, la vida que tiene cada uno de los personajes. ¿Qué más? ¿Será que los poderes, dependiendo de qué jugador tengo yo? Sí, también. Ah, sí. Todo eso que ustedes mencionan hace parte del mundo. De este jueguito que nadie ha jugado aquí, ahí estoy jugando con Piqué en el Barcelona. ¿Cuál sería el mundo? El tiempo, los El goles, tiempo, la el barra número de de goles, cansancio, Los jugadores. la los potencia de jugadores. tiro. Sí, este ya es más, más. ¿Cierto? Este tiene un mundo más amplio, este tiene muchas más cosas que van a variar. Sí. Entre más complicado el juego, más elementos varían. Pero los lenguajes de programación pues soportan todo ese tipo de situaciones, todo este tipo de mundos que uno puede concebir. Ahora regresemos a nuestro curso, ¿cierto? Ya más o menos tenemos claro qué es un mundo. Ahora, el siguiente concepto es el de universo. Si un mundo es como un almacén que guarda todo lo susceptible a cambiar, el universo es un almacén de almacenes. Es decir, en el universo están varios mundos, varios estados, realmente. Entonces, este es el mundo 1, en el que alguien le hundió el botón de subir a Mario y Mario se quedó por allá elevado. Entonces, este es el mundo 1. ¿Dónde está almacenado este mundo 1? En el universo. Cuando alguien, el tiempo, ¿cierto? Porque esto tiene un tiempo, realmente nadie tiene que presionar hacia abajo, el botón hacia abajo para que Mario caiga. Mario debería caer automáticamente. ¿Por qué? Porque hay una mecánica del juego que lo obliga. Mario, cuando uno hunde un botón, no sale volando, él siempre salta, pero el concepto de saltar es que él sube hasta cierta posición y por sí solo vuelve a caer hasta su posición inicial. A eso le llamamos nosotros saltar y eso debe también ser representado en el juego. Pero en nuestro mundo lo que realmente está pasando es que se está cambiando la posición del avatar, ¿cierto? La posición de nuestro muñequito. Entonces, inicialmente estaba por acá en 20, luego descendió. Este es el segundo mundo donde él ya descendió en un tiempo dado a otra posición. Quien está haciendo la interacción aquí es el tiempo. Dependiendo del tiempo, Mario va a caer más rápido o más lento. Aquí ya tenemos una dependencia del tiempo. En sus cursos de física se van a dar cuenta que todos estos movimientos son basados en el tiempo, ¿cierto? Caída libre, movimiento rectilíneo uniforme, seguramente ustedes muchos ya lo vieron en 11. Entonces, todos estos comportamientos son dependientes del tiempo. Entonces, aquí está cayendo Mario dado un tiempo. En nuestro lenguaje de programación, el tener el universo, de alguien que me almacene el estado de cada uno de los mundos, me permite mantener la premisa de inmutabilidad. Esto lo vimos hace una clase, quizás no con este nombre, pero ¿a qué se refiere la premisa de la inmutabilidad en la programación funcional?
Se refiere a que las variables, una vez sean asignadas, nunca más cambian. Ojo, porque este concepto es difícil de entender. Alguna vez en una clase, un estudiante me preguntaba, profe, pero si son variables, ¿cómo así que no cambian? Si el concepto de variable es porque ellas pueden cambiar. Entonces, en ese momento, yo le dije, mira, lo que sucede es que esto de ser variable quiere decir que puede recibir cualquier elemento. Usted tiene una cajita, porque para mí las variables son como unas cajitas, y en esa cajita, una vez usted guarde algo ahí, usted como que la envolviera con cinta. Nunca más va a sacar lo que está ahí y conserva esa caja tal cual como está. Es variable, ¿por qué? Porque usted puede poner dentro de ella cualquier cosa. En ese concepto varía. Ella varía porque usted puede poner ahí cualquier cosa. Pero una vez usted pone algo, la envuelve como en cinta. Nunca más vuelve a sacar lo que está ahí. Entonces, esa es la premisa de inmutabilidad de la programación funcional. Son variables, pero una vez usted las asigna, nunca más las modifica. Tanto así que se comportan como una constante. Listo, este ejemplo que les voy a presentar de mundos y universos está basado en una de las diapositivas del profesor Andrés Castillo. Él es quien nos ha ayudado, por ejemplo, en la construcción de algunas librerías que vamos a utilizar para hacer nuestro Pagma. Entonces, lo que dice el profesor Andrés es que en el mundo 1, en nuestro mundo 1, hay una variable numérica. Imagínense la variable estado, pongámosle así, estado. Y entonces cuando está en 1 esa variable, la variable M1, entonces está contento. Luego modifico el mundo, ya en el mundo 2 esa variable tiene el valor de 2, entonces aquí ya está triste. En el mundo 3 modifico esa variable, ya está en este caso asustado. Y en este mundo cambio esa variable, cambio ese valor y ya estoy enojado. Entonces, uno ya escucha al profesor. El profesor acaba de decirme acá, unas diapositivas atrás, que las variables una vez asignadas no cambian. Pero luego acá empieza a hablarme de variables y que esas variables están cambiando. Entonces, pues si uno está escuchando, uno dice, no, me está haciendo un cortocircuito la cabeza. Realmente para diseñar un juego, nos toca salirnos un poquito de la programación funcional, porque los juegos, para concebir un universo, es necesario tener unas variables que mantengan el estado del juego. Es decir, si el juego tiene un puntaje, entre los mundos es necesario saber qué puntaje lleva. Entonces, por esa razón, nos toca salirnos un poco de la programación funcional, pero no del todo. Los universos siguen teniendo dentro programación funcional, los mundos están totalmente construidos con programación funcional, pero van a haber elementos como algunas variables o algunos espacios en memoria que sí van a necesitar ser almacenados y recordados. Entonces ahí están nuestros 4 estados, el mundo 1, el mundo 2, el mundo 3 y el mundo 4. Dentro de este mundo no se dan cuenta, no saben que antes eso tenía un valor de 3. Quien sabe eso es el universo, entonces el universo sí nos da la capacidad de que cada uno solamente conozca sus variables y en cuanto a eso sí estamos dentro de programación funcional. Entonces el profesor Andrés tiene ese ejemplo de las caritas en un sitio web. En una herramienta que se llama GitHub. Y para nosotros, él ha puesto un tutorial. Sí, este es el tutorial que el profesor ha puesto, donde él crea un mundo que es un cuadrado. Este sería el cuadrado. Miren que es una estructura que tiene posición en X, posición en Y, un ancho y un alto. Y tiene una serie de funciones que vamos a ver más adelante. Y lo que él está haciendo con algo que vamos a ver al final de esta clase que se llama processing, es ponerle un fondo de un color específico, llenarlo y moverlo, empezar a girarlo y a cambiarlo.
hay varios ejercicios aquí, ejercicio 1, ejercicio 2, y lo más interesante es que nos ha dejado el código, partes del código para construir nuestro Pacman. La idea es que ustedes entiendan un poco de este código que está acá y a partir de ahí empiecen a desarrollar su propio Pacman. ¿Listo? Entonces, luego vamos a revisar en detalle ese código que nos ha dejado el profesor ahí, principalmente el de las caritas, cómo cambio yo el estado del mundo, la modifico los mundos para que cada mundo represente una apariencia distinta de la carita. Y el último de los conceptos que vamos a ver hoy es el Big Bang. El Big Bang o la gran explosión en el mundo real, si usted hoy busca en Google, aparece algo como que es el principio del universo, es decir, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo, de acuerdo con algunos modelos cosmológicos. Esto es lo que aparece en el mundo real. Este es el Big Bang que conciben los astrónomos. Ah, pero nosotros no somos así, nosotros somos ingenieros y en este curso principalmente estamos viendo el concepto de juegos y los juegos tienen universos y un universo dentro tiene múltiples mundos. Y cada uno de los mundos es una representación en el lenguaje de programación del juego en un momento dado. Entonces, la gran explosión, el Big Bang en cuanto a juegos se refiere a la gran explosión, el principio del universo, es decir, el punto inicial en el que se formó el primer almacén, el primer mundo, de acuerdo al diseño de juegos visto en clase. Para nosotros eso va a ser el Big Bang, el mundo, el primer mundo que vamos a construir. Y ahí luego vamos a ir modificando los mundos y se va construyendo el universo. Entonces vamos a ver un poco de cómo es esto en JavaScript. Ya hemos visto varias cosas de teoría, ahora queremos ver cómo se hace en JavaScript. Hay una librería que se llama Processing, ya les he dejado información en el campus, les sugiero que la lean, al igual que les he dejado la descripción en el campus de Processing, también les he dejado información acerca de, bueno, ahí leo un mensaje del compañero Santiago, efectivamente, últimamente entre ayer y hoy el campus ha tenido, no sé, como una situación particular, donde se deshabilita, nos deja por fuera, hay errores, pero supongo yo o espero yo que sea porque le están haciendo mantenimiento y que a corto plazo todo nos funcione mucho más rápido y mucho más, de manera más eficiente. Entonces, de vital importancia, esta diapositiva que les he puesto acá, esto es de vital importancia, se llama código limpio en JavaScript. Aquí yo le voy a dar unos tips, realmente son tips que se sacaron de estos dos libros. Entonces, ¿cómo usted debe nombrar las variables? ¿Cierto? Utilizando snake case o camel case. Siempre usted debe usar variables que tengan nombres con sentido y fácil de pronunciar. Usted no va a poner YYMMDDD. No, es mejor poner fecha actual y ya uno sabe a qué se refiere. Entonces, le pido el favor de que haga una revisión de estas diapositivas. Cómo usted crea las funciones. Aquí hay varias ayudas. Y adicional a eso, está toda la información de Processing, que es la librería que vamos a ver hoy, y otros tutoriales. Realmente estos tutoriales, hay unos que están en inglés, creo que a este punto ustedes no deberían tener esa dificultad para leer en inglés. Aquí se explica muy bien lo que hemos visto en clases anteriores. El 00 está en esta posición, y si yo quiero organizar unos ejes que sean como los que uso en todas mis áreas de matemática, pues entonces lo que hago es una transformación afín. Me muevo al punto centro de toda esta área y a partir de ahí ya empiezo a mover mis objetos dentro de estos cuadrantes. También le hablan de colores, de ubicaciones, etcétera, etcétera. Todas estas son notas
que usted debe leer, esto usted lo debe leer para entender cómo funciona Processing. ¿Por qué es necesario? Porque finalmente esto es lo que le va a servir a usted para modelar su proyecto Pacman en JavaScript. Entonces, continuando con la clase de hoy, Processing. Entonces, ¿cómo modelo yo un programa interactivo en Processing? Siempre, para que el mundo se vea modificado, algún evento debe ocurrir. Un evento de reloj o un evento desde un periférico. Un periférico puede ser el teclado, el mouse, un micrófono. Si usted tiene, por ejemplo, un joystick, entonces desde el joystick. Si usted tiene un control de PlayStation que conecta por medio de USB a su computador, entonces ese sería el periférico. Cualquiera de esos elementos. Entonces, un evento de reloj. Entonces tenemos el mundo 1, donde alguien pulsó el botón hacia arriba y el muñequito Mario salió volando, ¿cierto? Quedó volando, pero él no se puede quedar ahí. La mecánica dice que él debe caer por efectos de la gravedad, pero la gravedad es una aceleración o una modificación basada en el tiempo. Entonces, por eso es necesario aquí el evento de reloj. Cada vez que se da un tic, nuestro muñequito cambia de posición. Hay un tic de reloj y otro tic de reloj. Y visualmente lo que estoy haciendo es cambiar los mundos. Si ustedes notan, yo acá estoy cambiando el mundo. En el mundo 1 estaba por ahí arriba. En el mundo 2 bajó un poquito. Eso es efecto del tiempo. En el mundo 3 bajó un poco más. Eso es efecto del tiempo. Nadie está pulsando el botón para que el muñequito caiga. Entonces, en este caso, es el evento del reloj el que está moviendo o está cambiando el mundo. Y definitivamente ya Mario está en el suelo. Entonces ya, a pesar de que se sigue calculando, se pueden estar generando eventos de reloj, Mario no realiza ningún cambio hasta que no se lo indique otro evento. ¿Otro evento cuál puede ser? El que se genera a partir de un periférico. Entonces, alguien hundió el botón hacia adelante, ya sea el del teclado, ya sea el del joystick o ya sea el del control del PlayStation que usted tiene conectado a través de USB. Entonces, aquí modificaste el mundo. Se modificó el mundo de 4 y 5. ¿Listo? Entonces, así más o menos esa es la idea que creo que se lleven hoy de cómo funciona Processing. Processing es la herramienta o es la librería de JavaScript que administra esos eventos, los eventos del reloj y los eventos generados con el teclado, con el mouse o con cualquier joystick. Entonces, como les había mencionado antes también, para hablar de juegos, pues es necesario salirse un poquito de la programación funcional, porque es necesario que guardemos el estado del mundo antes de cualquier modificación. Y listo, manos a la obra, ahora sí, vamos a empezar a entender de qué se trata esto. Siempre que yo cree juegos, voy a utilizar una función que se llama getProcess, ¿sí? Esta que está acá. Esa función recibe como parámetro algo que viene de processing, recibe un processing. Realmente no me interesa saber por ahora qué es ese processing. Yo lo único que sé es que esta función recibe ese elemento como un argumento. Dentro hay varias funciones, ¿cierto? Processing.setup, esto es una función. El processing.drawGame, esta es otra función. En este caso, esa función recibe un mundo. Processing on tick, processing on key event, processing on mouse event. Note que aquí están los dos eventos. Este es el que se genera a partir del teclado, este es el que se genera a partir del mouse. Aquí está el on tick, que es el que permite cambiar el mundo de acuerdo al reloj. Y mire que todos reciben el mundo, world, world, world. ¿Listo? Acá hay adicional otra función, que es la que permite dibujar algo en el canvas. El canvas es el área donde yo dibujo. Y si hay una función, que es esta que se llama setup, que es aquella que permite modificar o configurar el estado inicial del juego. Esta sería como nuestro Big Bang.
Aquí yo pongo lo que necesito que tenga el primer mundo y con este draw game lo que hago es dibujar o pintar ese mundo en el canvas. Vamos a revisar unas preguntas que hacen acá. Como dice Santiago, sí, ayer se cayó el campus bastante tiempo, pero finalmente en las horas de la tarde nos dejó trabajar algunos. En este caso, lo que dice el compañero Adolfo, claro que el Doom, la manipulación del Doom la hace la librería, ¿sí? Se podría decir en cierto modo que es correcto lo que dice el compañero Adolfo. En cierto modo, Processing manipula el Doom, pero ese concepto del Doom aquí, yo creería que aplicaría más para otros tipos de framework o de esquemas de programación. Por ejemplo, si tú usas Angular o si usas React, JS o otras librerías de programación. ¿Listo? Pero por ahora no quiero que entremos a hablar de este manejador de objetos, porque pronto complica un poco la cosa. Entonces, como ya vimos, acá con el Sketch Process, algunas funciones se encargan de pintar la representación gráfica del mundo y otras se encargarán de evaluar el estado. Entonces aquí, entre estas funciones, hay unas que pintan y hay otras que mantienen la información de los mundos. Como les mencioné, en el lenguaje de programación, yo tengo estructuras, vectores, variables, y en el juego yo lo que tengo es una representación gráfica de todos estos elementos que tengo en el lenguaje de programación. Es decir, yo tengo una imagen de Mario, pero la imagen de Mario está representada en el lenguaje posiblemente por una estructura que tiene la posición, una estructura que tiene la posición X y Y, perdón, y que tiene de pronto, si tiene o no tiene algún poder, si tiene o no tiene alguna habilidad, por ejemplo, de tirar bombitas, o tirar piedras, o tirar bolas. Esas cosas, esa información del avatar está contenida de pronto en una estructura. Y lo que yo pongo en el juego es una gráfica que la representa. Entonces vamos a ver el paso a paso de cómo creo yo un programita interactivo usando Processing. Son realmente 6 pasos. Entonces miremos este ejemplo. Le han encargado a usted que haga un juego para detectar la colisión y este jueguito es para ayudarle a los estudiantes de física. ¿Sí? ¿Se alcanzan a leer en esta parte de acá? Sí. Entonces a usted le han encargado que haga un juego interactivo para que los estudiantes, sus compañeros de educación, de física pura de la universidad, aprendan sobre colisiones. Entonces usted debe considerar, lo primero que usted debe hacer es considerar unas variables. Y cuando yo hablo de variables es cómo voy a representar yo la información dentro de mi lenguaje de programación. ¿Qué creen ustedes que sería una buena forma de representar en el lenguaje de programación? Por ejemplo, si estamos hablando de este gráfico. ¿Será que puedo utilizar un vector? ¿Será que puedo utilizar una estructura? ¿Será que simplemente con variables puedo hacer todo este ejercicio de programación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aló? ¿Hola? 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 ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿Será que la posición del camión es importante para este juego? sí, Sí. Entonces, una de esas variables sería la posición del camión. La posición de la camioneta, la roja. También. ¿Será que si una de las llantas tiene aire, por ejemplo, la llanta del camión, la llanta de adelante del camión, tiene o no tiene aire, será una de las variables a considerar en este problema? ¿Qué dicen ustedes? También. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario en un programa, en un ejercicio de colisiones, que tenga o no tenga aire la llanta? Porque si no, no puedo alcanzar como la misma velocidad. O sea, no afectaría la Entonces, velocidad. tu compañero detecta que la velocidad es una variable, pero Sí. si tiene o no tiene aire la llanta,
¿será que es importante para el juego de colisiones? ¿Qué dicen los otros compañeros? Pues si no tiene aire, no se puede mover, ¿no? Y no se puede, pues, chocar. Listo, entonces el aire de las llantas. Usted está considerando algunas variables. ¿Será que el peso del camión importa? ¿El peso de la camioneta importa? Sí. Entonces, todas esas son variables que usted empieza a considerar para poder analizar el juego. Entonces, usted tiene la velocidad del camión, la velocidad de la camioneta. ¿Cuál es el mundo de este juego? La velocidad, Sí, la velocidad, ¿cuál más? pues no sé lo que se acabó de decir ahora. Sí, ¿Será como que es lo mismo? ¿Será que es lo mismo? ¿Qué crees tú? Cuando usted habla del mundo de un juego, se está refiriendo a todos los elementos que son susceptibles a cambio. Sí. La posición de la camioneta, la posición del camión, la velocidad que lleva cada uno, la ubicación en el mapa. Ese sería el mundo de este juego. ¿Qué otros elementos creen ustedes que hacen parte del mundo de este juego? ¿Será que si yo le pongo un fondo, en el fondo hayan que unas casas, será que eso hace parte del mundo del juego? No. No. Entonces, lo primero que usted debe preguntarse es qué es lo que cambia en el mundo, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes de ese mundo? ¿Cuáles son los componentes? Un camión y una camioneta. Y a partir de ahí empiezo a sacar los atributos. Por ejemplo, el compañero decía la llanta. Bueno, entonces en un juego de colisiones voy a considerar el aire de las llantas. Entonces eso también hace parte del mundo del juego. ¿Por qué? Porque si alguno de las llantas está desinflada, entonces alteran las otras variables, cambia todo el juego. ¿Cuál sería una representación para este juego? Es decir, ¿usted en qué va a almacenar la información en su lenguaje de programación? ¿En qué tipo de datos? ¿Será que con booleanos yo puedo hacer todo, Mm, todo este juego usando solamente booleanos y variables? uno ¿Cuál también sería no la podría ser representación? como estructuras, por ejemplo, una estructura para la camioneta y otra para el carro. Perfecto. Esa también sería una buena representación. ¿A alguien se le ocurre otra? ¿Vectores? ¿Será que yo puedo hacerlo con vectores? Mm, yo creo que sí. Yo también. ¿Con listas? Compañero dice que con vectores o estructuras. ¿Y con listas? Ahí tendría que darnos una explicación, Adolfo. Con listas también. Podría Realmente la analizar realmente los representación, procesos. realmente la representación la escogen los programadores. Es decir, cada quien es libre de analizar el problema y decir, bueno, yo este juego lo puedo hacer completamente utilizando variables. Yo no voy a usar ninguna estructura, no voy a usar ningún vector, voy a hacer puras variables booleanas y numéricas. Y con eso represento todo este juego. Y esa es válida. Alguien va a decir, no, yo solamente voy a usar vectores, a mí no me gustan casi las estructuras. Y entonces esa también es válida.
Alguien dijo, no, yo voy a hacer con listas porque yo considero que puedo hacer funciones recursivas para poder modelar la posición del carro, por ejemplo. Una lista de posiciones del carro. Entonces, dijo, yo voy a hacer esto con listas. Realmente la representación la escoge usted. ¿Cuál sea mejor? Eso depende de qué tanto le toque programar luego. Pero inicialmente todas las representaciones son válidas. Vectores, estructuras, listas, simplemente utilizando variables, etc. ¿Será que el tiempo es importante aquí? ¿Qué dicen ustedes en esta simulación, en este juego? Pues, digamos, viéndolo desde el concepto de la velocidad, sí, ¿no? O sea, Claro, es vital. Los conceptos físicos que nosotros vemos en el colegio y en la universidad en física, por ejemplo, implican, por ejemplo, la velocidad es el cambio de posición respecto al tiempo. Entonces, por eso uno dice metros sobre segundos, por eso uno dice kilómetros por hora. Realmente de lo que usted está diciendo es un espacio físico, es decir, una distancia, en qué tiempo usted la recorre. Eso es el concepto de velocidad que usted debe tener en su cabeza. Entonces, la velocidad es una magnitud dependiente del tiempo. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Resulta que usted puede hacer estos ejemplos utilizando Replit. Más adelante les voy a explicar, quizás dentro de 8 días jueves, algo sobre GitHub, cómo yo subo mi código para que otros lo puedan ver, cómo hago yo para compartir mi código, cómo hago para que varias personas programen en el mismo código fuente, es decir, que programen la misma estructura de archivos y que todos podamos gestionar nuestro código escrito en JavaScript. Por ahora, vamos a ver un ejemplo muy chiquitico de esta simulación y ustedes la van a mejorar en la medida que vayan aprendiendo más sobre processing. Entonces, este es como el punto de partida. Aquí yo les voy a dar como el inicie por aquí y de ahí para allá le toca a usted investigar y complementar. Pues por ahora, en cuanto a las diapositivas, hasta aquí terminan. No sé si tengan preguntas. ¿Preguntas tienen? Entonces, por favor, rápidamente, todo el mundo nos vamos a Replit. Listo, todo el mundo en Replit. Entonces yo ahí voy a crear un nuevo Replit. Antes habíamos dicho que era necesario seleccionar estos lenguajes para poder hacer gráficos utilizando JavaScript. Yo voy a crear un nuevo proyecto utilizando HTML, CSS y JavaScript y le voy a poner colisión 2. Esto es lo básico que trae un proyecto hecho en Replit que utilice HTML5 y JavaScript. Lo primero que voy a hacer es crear un canvas. Creo que esto ya lo hemos hecho antes. Este canvas tiene un ancho, vamos a ponerle 500 y tiene un alto. Vamos a ponerle 300 a ese alto de ese canvas. Muy importante es que este canvas tenga un nombre, un identificador. En este caso le voy a poner área. Note que siempre trae aquí mi archivito JavaScript. Acá es donde yo voy a escribir mis funciones. Entonces, paso número 1. Es necesario crear una carpeta que se llame librerías. Libs, vamos a ponerle así la abreviatura. Voy a crear una carpeta que se llame imágenes, pero esta carpeta debe quedar a la misma altura. Image.
Ahí tengo donde van a quedar mis librerías y donde van a quedar mis imágenes. No, no, señor. Esto no es a gusto del programador. Porque resulta que estas más o menos, esto le llaman skeleton. Es la forma en que uno debería crear un proyecto simple y sencillito de gráficos en JavaScript. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Listo, es que hay como una discusión interna. Perfecto. Luego voy a ir a Processing. Esta es la página de descarga de Processing. Voy a descargar, cualquiera de las dos funciona, pero voy a descargar esta que es la versión min y que viene compactada. ¿Listo? En mi navegador, no sé si en el de ustedes aparezca así. Lo que uno debe hacer aquí es, si me aparece todo este código JavaScript así súper feo, entonces lo que yo le doy es guardar página y ya me permite guardar el archivo en versión JavaScript. Ahí está. Listo, aquí ya descargué el archivo processing.js. Realmente es eso que el compañero dijo, uy, quieto, realmente son puras funciones hechas en JavaScript. Eso es lo que tiene ahí. Sino que la versión minificada, eso es lo que significa ese min que está acá, ese punto min, si lo alcanzan a leer, es que viene compactada, es decir, sin espacio, sin saltos de línea, todo el código viene ahí apeñuscado. Pero eso no quiere decir que no funcione. Lo que sucede es que este archivo pesa más que este, seguramente. Entonces, listo, yo ya tengo mi carpeta de librerías y lo que voy a hacer es subir un archivo. ¿Cuál archivo? El archivo que acabo de descargar y que se llama processing.min.js. Ese archivo queda aquí, este es el archivo, ahí está el código JavaScript de processing y lo que voy a hacer es ubicarlo en mi carpeta de librerías. ¿Listo? Resulta que nosotros hemos venido trabajando con Functional Light. Functional Light es una librería del profesor Andrés Castillo. Entonces acá está Functional Light. ¿Se acuerdan de este repositorio? Ustedes le daban a esta línea cons, fields, require. Resulta que ustedes necesitan de esta librería para poder seguir manejando la función cons, la función fields. Entonces voy a descargar el archivo JavaScript de Functional Light, que se encuentra en esta ruta. Entonces ahí está el archivo de Functional Light del profesor. ¿Qué voy a hacer? Voy a descargar también este archivo, es un archivo de JavaScript, se llama Functional Light. Ahí descargó el archivo JavaScript de Functional Light. Y voy a hacer la misma operación que hice con el processing. Voy a subir ese archivo Functional Light.js a la carpeta que está en Replit. Esta también queda en la carpeta interna que se llama libs. Y ya tengo mis dos librerías esenciales para mi código. Ahora, ¿qué sigue? Resulta que usted aquí le indica en el código HTML, el código HTML es un lenguaje de marcas, estas son marcas. Usted le va a indicar que va a utilizar primero la librería, es decir, la carpeta libs, un archivo JavaScript que se llama processing.min.js. También va a utilizar de la carpeta libs un archivo que se llama functional. Para no ir a cometer errores voy a revisar el nombre, ¿cierto? Aquí voy a poner functionallight.js
Y ya en este momento tengo la información que está aquí en Functional Light y la que está en Processing. Ya tengo cómo ejecutar código en mi Canvas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Yo sé que vamos un poco rápido. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? De todas formas, esto está quedando grabado en un video, entonces posteriormente usted puede repetir cómo descargo el Functional Light. Entonces yo voy al sitio web donde el profesor tiene la librería. Él la tiene en un repositorio que se llama Git Functional Light. Este es el repositorio del profesor Andrés Castillo. Dentro hay una carpeta que se llama dist, como de distribución. Y aquí está el archivo JS, el archivo JavaScript. Este es el archivo JavaScript donde están las funciones que ha hecho el profesor. Y está la función isEmpty. Lo posterior es decir, en crudo, descargar, ¿cierto? Yo le doy, por ejemplo, aquí en este botón Row. Vemos que no se demore tanto. Y me muestra el código del profesor en crudo. ¿Listo? Y finalmente lo que hago yo es darle guardar el archivo JavaScript. Seguramente en Windows les va a aparecer distinto. Pero el objetivo es que ustedes guarden este archivo que se llama functionallight.js. ¿Listo? Perfecto. ¿Tiene más preguntas? Listo, entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es, bueno, ahora voy a crear el código que me va a permitir utilizar la librería Processing y la librería Functional Light. Lo primero que voy a hacer es crear la función sketch process. Por acá está la función sketch process, la que les había mencionado. Esta función lo que hace es, esta función no es mía, no la he creado yo, no le puedo hacer la documentación, esta función es de la librería. Esa ya debe tener una documentación para la persona que hizo la librería Processing. Entonces vamos a ponerle a este manejador de tiempo y eventos. Esto para mí es lo que hace Processing. Note que recibe como argumento algo de tipo Processing. Yo les había mencionado. Dentro hay una función que se llama setup. Siempre debo escribirla de esta manera. Hay una función que se llama drawGame, una que se llama onTick. Entonces, para mayor facilidad, voy a copiarme esas que están acá. Ya tengo todas las funciones. Ahora me falta es cómo hago para que se pinten cosas dentro de ese canvas. Pues lo primero que voy a hacer es revisar las imágenes. ¿Cómo hago para crear las imágenes? Ese es el siguiente problema que tengo el siguiente desafío. Entonces voy a poner acá una variable. Yo lo haría como const carro, const camión.
Y las voy a declarar así en vacío porque inicialmente aquí en mi carpeta de imágenes pues todavía no tengo las imagencitas de mi carro ni de mi camión. Entonces voy a subir las dos imágenes. En este caso pues el profesor ya hizo una trampita y es que él ya tenía esas imágenes listas para subirlas, pero usted puede tener otras imágenes, ¿cierto? Ahí está mi camioneta. Aquí está mi camión. A este camión le voy a cambiar el nombre para ponerle esto en minúscula. Y listo. Aquí está la representación del carro y del camión. Yo voy a utilizar variables. ¿Por qué les digo yo que es necesario que uno se salga de la programación funcional? Si ustedes notan, estas dos variables están por fuera de mi función SketchPros. Esta función parecería como una función principal y esta función principal, qué triste, pero es así, va a tener una referencia a esas variables que están por fuera. Inmediatamente yo haga esta operación, se pierde gran parte de la programación funcional que hemos visto ahora. Esto viola todos los principios de la programación funcional. Pero para hacer juegos no podemos programar totalmente en un paradigma. Entonces, ahora lo que voy a indicar es la ruta de dónde están mis imágenes. Por ejemplo, el carro. El carro está en la carpeta images, image, y se llama small.png. Profe, ¿cómo así que small imágenes? Entonces acá hay una carpetica que se llama image y dentro hay un archivo que se llama small.png. Entonces vuelvo a mi archivo JavaScript. También está el camión se llama big. Esto camión. Entonces, hasta este punto, yo ya tengo las dos imágenes. Ahora me falta decirle processing. Este es el Big Bang. Este universo tiene un tamaño de 500 por 300. Entonces acá pongo 500 por 300. Y va a tener una tasa de refresco. Cuando yo hablo de tasa de refresco es el tiempo, tic, 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 en el que se va a actualizar el canvas para saber si hay o no un cambio. Y aquí yo ya tengo la función setup que permite configurar el juego. Este sería mi Big Bang. Este es lo primero que yo debo hacer. Configurar el juego, el tamaño, la tasa de refresco, las imágenes que van a estar involucradas dentro de mi juego y el estado inicial. Este es el estado 1 del juego. Profe, cuando se hace el processing.framerate, ese, el 1, ¿qué significa? ¿No está en milisegundos? Sí, señor, exactamente. Es decir, cada qué tiempo yo voy a refrescar lo que estoy presentando en el canvas. Eso tiene una velocidad de refresco, se llama, o una tasa de intercambio. Eso también es un tiempo. Ya. Entonces, manejo aquí un tiempo y acá hay otra función que me maneja el tiempo del mundo. Es decir, qué velocidad se va a caer el Mario si es que estoy haciendo un Mario. Con qué velocidad se va a mover un camión o se va a mover la camioneta. Eso lo manejo acá. Pero la tasa de refresco es cada que se actualiza el canvas. También es un tiempo, es una tasa de refresco y sí, son milisegundos. Correcto. Ya, gracias. Entonces voy a poner unos estados acá. Si el mundo es igual a 1, entonces
processing.image. Estas son funciones que tiene processing. Entonces coja el carro y ubíquemelo en la posición 300,70. Entonces no lo voy a ubicar exactamente en el punto 00 porque si no me lo ubicaría en el principio del canvas. Yo lo que quiero es que ese carro quede en una ubicación particular. Entonces ese va a ser mi primer carrito. De hecho, deberíamos dejarlo sin el condicional para no confundirlos y que ustedes puedan ver que se pueden pintar los carros. ¿Listo? Ahora, ¿con qué tiempo voy a medir mi juego? Entonces, aquí es necesario que haya un return. Esto es una función. Esta de acá solamente se va a encargar de procesar, por eso no tiene ese return. Realmente uno debería hacer como un... Porque esta no tiene... La realidad ya no tiene el retorno específico. Esta solamente revisan el... Pero esta, que es el tiempo, que es un reloj, sí necesita retornar. Entonces, acá es necesario, con este sail lo que estoy haciendo es el techo o el piso de un número. Yo podría usar cualquiera de los dos, o floor o sail, que quiere decir que si da 7.5, entonces uso 8. O si da 7.5, uso 7. Este sería el techo. Es decir, cuando me da un número que se pase de 0.5, entonces busque el próximo más arriba. Como nadie me ha dicho qué tiempo debo tener para mi juego, yo voy a usar un tiempo aleatorio. ¿Sí? Con esto estoy haciendo un random. Random es tiempo aleatorio. Y por ahora, cada vez que alguien presione un botón, pues yo retorno el mismo mundo sin alterarlo. Cada vez que alguien hunda el mouse, yo voy a retornar el mundo sin alterarlo. Por esa razón, en este juego no estoy considerando ningún evento asociado al teclado ni al mouse. Solamente voy a pintarlo del carrito, en este caso uno solo, y ya. Listo. Vamos a volver a algo que ya habíamos visto antes. Var canvas es igual a document.getById. Esto ya ustedes lo deben conocer un poco. Aquí lo que voy a hacer es utilizar este ID que puse acá, área. Y voy a llamar a un new, creo que esto ya lo habíamos visto también antes, de cómo crear, utilizando el new, un objeto, pero en este caso estamos utilizando nuestra librería Processing. Entonces aquí pongo el canvas y acá pongo mi posición Sketch Processing. Acá uno podría poner otras funciones que indiquen qué sucede cuando alguien presiona una función, cuando se presiona un botón o cuando se presiona el mouse. Entonces, por ahora, vamos a ver si funciona en esta versión de Processing sin estas funciones que están acá. Y las presentamos. Listo. Entonces, aquí dice, no existe la función draw. Entonces, falta poner todas esas funciones que les mencioné antes. Estas realmente no las vamos a usar nosotros en clase, entonces le voy a poner aquí un comentario y las voy a crear yo. Processing.draw
Listo. Entonces, lo único que he pintado hasta ahora en mi canvas es un carrito. Y ese carrito está en la posición 370. Pero también lo podría poner en 390 y como dijo un compañero antes, eso indica es que esté más abajo. ¿Cierto? X, Y. Entonces yo ya tengo el carrito. Ahora me falta pintar el camión. Entonces, ¿qué hago? Llamo a Processing, Image, pero en esta ocasión llamo al camión. ¿Cuál camión? Ah, la variable camión que está acá y que ha sido asignada a camión esta imagen. Entonces, esta la voy a poner en 10,200. Diría yo que salen un poquito descuadradas, entonces me toca revisar cuál sería el lugar exacto para ubicar mi camión para que tengan más o menos, queden a la misma altura. Es complicado, ¿no? Bueno, dejémosla ahí. Entonces, como ven, todo el código que realicé para que con Processing me pongan tanto el camión como la cámara. Entonces, si ustedes notan acá vea, esto se está refrescando cada fracción de segundo, cada frame, esto se está refrescando. Entonces, por esa razón, el tiempo tiene la capacidad de modificar el mundo, siempre. Entonces, por esa razón, yo puse acá el aleatorio es igual a 1, entonces pinta el camión. Si es igual a 2, ¿aló? ¿Hola? ¿Hola? Se oye como lag. ¿Cómo? No, es que es como que se me corta la Compañeros, llamada. hola. O no sé si es mi conexión. Ah, ya. Sí, también hizo como un sonido raro desde acá. Profe, disculpe, es que me perdí. Listo, entonces, ¿Usted ¿cómo? dónde lo declaró? ¿Qué cosa? El parámetro Word, o sea, o dónde está en el código. Resulta que este Word lo maneja Processing, primero. Y lo segundo es que yo puedo utilizarlo, por ejemplo, en la línea 23, porque es un parámetro de la función drawGame. Si yo aquí pongo, por ejemplo, X, por lo que tú sabes, esa sería una variable. ¿Quién la maneja? ¿Quién invoca todas estas funciones? La librería Processing. Ella es la Ah, ya. encargada de invocar estas funciones. Pero normalmente lo que uno hace es poner unos nombres que sean dicientes. Entonces yo aquí puse Word, pero este Word es una variable, es un argumento que es utilizado dentro de la función. ¿Listo? Ya. ¿Quién más tiene preguntas? Profesor, una pregunta. Dime, Lo que significa dime. que entonces le puedo poner cualquier nombre o sí así ya está en el processing. Pues si tú sigues la librería Processing, debes poner Word. Ya, claro. Pero como nosotros ya somos expertos programadores de lenguaje funcional y somos expertos programadores de este curso,
Entonces ustedes entienden que esto es un argumento y que ese argumento puede ser cualquiera. Es decir, si yo pongo aquí T, puede que eso no signifique para nadie más algo, pero para mí ese T es el mundo. ¿Listo? No, sí, sino que es una variable. Para mí es más diciente poner cualquier otra cosa que world. No sé por qué relacionarlo con mundo no me cuaja del todo. Bueno. Igual yo creería que la idea aquí es aprender a programar de manera correcta, ¿cierto? Entonces, hablando de eso, una forma de hacerlo es poner nombres dicientes. Porque recuerden que este código no es para usted, este código es para que lo lean muchas otras personas. Entonces, si yo hago algo de ese estilo, de ponerle Y, X, P, Q, realmente es mucho más difícil de entender su código, siempre. Entonces, a pesar de que, continuemos con esta parte del curso, a pesar de que ustedes no lo vean, aquí estos camiones y ambos vehículos se están moviendo. En la taza de refresco ellos se están moviendo. ¿Cómo les muestro yo que se están moviendo? Entonces le voy a cambiar la posición al carro en el eje Y, el eje X le voy a poner 350, al camión le voy a poner 10, 0, ¿cierto? Vamos a ver si así. Ahí pinta el camión. Ahí pinta el carro. Entonces, la taza de refresco, si notan que hay un movimiento en los vehículos, lo que sucede es que yo estoy pintando y estoy repintando otro vehículo encima. Otro camión, otro carro, otro camión, otro carro, otro camión, otro carro. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Cada cuánto se cambia o se modifica el mundo con una tasa de 1 y cada cuánto muevo yo la imagen o cambio la imagen cada vez que esto genera un número aleatorio y ese número aleatorio puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Por eso pongo este 4 acá. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo le va a quedar de ejercicio para que ustedes luego se vayan a programar y a cambiar y a modificar? En gran parte, aquí está todo lo que ustedes necesitan para poder crear su juego Pac-Man. Luego les voy a dar otras ideas y les voy a dar otra ayuda utilizando GitHub y utilizando Processing. Pero por ahora, lo que necesito es que ustedes copien este código que acabamos de crear y que lo modifiquen y que cambien las imágenes, que cambien fondos, que aprendan con las lecturas que les dejé. Hay una forma de uno cambiar el vehículo sin quitando el anterior. Es decir, para que dé el efecto visual de que se está moviendo realmente el vehículo. ¿Listo? Porque lo que yo estoy haciendo es poniendo una imagen encima de la otra, reemplazando las imágenes. Pero usted podría hacer un ejercicio mucho más elegante donde el anterior se pierda y se pueda ver un efecto como de avance entre los vehículos. ¿Listo? Usted debería continuar con este ejercicio en sus tiempos libres. No lo voy a calificar. Esto no queda como una tarea, pero sí le sirve a usted. Sí le sirve a usted para que vaya fortaleciéndose en el uso de processing y en el uso de cómo se programa con processing. ¿Listo? Entonces, todos a este URL. Todos a este URL. Usted podría aquí utilizar una función recursiva que le modifique la posición en X o que le modifique la posición en Y. Todo eso es posible aquí en esta parte, en esta función que se llama drawGain. Recuerde que esta es la función que dibuja algo en el canvas, es decir, que lo que usted escriba aquí es lo que finalmente se va a pintar acá en su canvas, pero la representación en su lenguaje de programación puede ser cualquiera. Es decir, usted aquí si quiere, el camión es una estructura y esa estructura tiene una posición XY y adicional pues tiene la imagen.
Entonces usted pinta la imagen y modifica la estructura. ¿Sí? Ahí usted ya puede empezar a pensar cómo va a crear su juego utilizando las cosas que sabe hoy, lo que conoce hoy. ¿Qué no es posible utilizar acá en este ejercicio de programación? Ciclo for, ciclo while, ciclo cualquier otro que sea orientado a objetos, no, eso no es posible usarlo acá. ¿Listo? Profe, ¿usted en qué momento ejecuta Sketch Pro? O sea, yo aquí la veo declarada, pero ¿en qué momento la ejecuta? Acá en la parte final, en la línea 49, ahí estoy diciéndole a Processing, este es el canvas y esta es la función Sketch Pro. Ya. ¿Y por qué ese processing tiene mayúscula y el otro no? Señor, O sea, ¿por qué este processing tiene mayúscula y el otro no? este que está aquí Sí. es una instancia de la librería Processing. Ah, Por eso el new. Aquí yo estoy realmente, por eso les mencioné, para hacer un juego no se puede hacer totalmente en el paradigma funcional. Y cuando pasen al siguiente curso que sea orientado a objetos, allá también no van a hacer todas las cosas totalmente orientadas a objetos, allá también hay cositas de lo funcional. Entonces, esto que estoy haciendo aquí es una instancia de la librería Processing. Esto es totalmente orientado a objetos. Ahora no, ese no es el interés de este curso, que usted entienda esto, porque usted va a tener un semestre que es el siguiente donde va a aprender muchísimo de por qué se pone new, de por qué esto está en mayúscula, etcétera, etcétera. Pero por ahora lo que me interesa es que ustedes aquí están haciendo un nuevo, como diciéndole a la librería, mire, créeme un canvas y en ese canvas ejecute todas estas funciones que están en Sketch Pro. ya, creo que ¿Sí? ya más o menos Y entonces, si tú lo usas en Sketch Pro, hay varias funciones dentro. Una función que dentro tiene otras funciones. Y es necesario pasarle el donde va a dibujar. Ya, y ¿Listo? entonces, Entonces, por favor, hagan una copia de este. Señor. Entonces usted también puso World porque así es como lo tiene la librería. Sí, sí, esto es una variable. Esto es un argumento y yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Yo les recomiendo que sea Word. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que vimos hoy en la clase. ¿Sí? Entonces usted ya sabe que un mundo puede ser representado como un conjunto de estructuras y variables. Si usted le pone X, para saber qué es X ahí quedaría un poco difícil. Entonces yo les recomiendo que use Word como lo hace la librería y como lo hacen todos los programadores que usan Processing. ¿Listo? Ahí les compartí el enlace. Por favor, ingresen a ese enlace. Ahí está todo este código. Recuerden que estas clases están siendo grabadas, entonces usted luego puede ver el video y repetir alguna parte o algún paso que no recuerde, principalmente el de las librerías, que este se le puede olvidar a uno fácilmente, pero realmente lo que usted está haciendo es en una carpeta almacenando las dos librerías JavaScript y luego llamándolas o invocándolas en su archivo HTML para poderlas utilizar. ¿Tienen preguntas? Recuerden que en el campo hay información acerca de processing, bastante información. Hay unos tutoriales, está el tutorial del profesor Andrés, el que él creó con las caritas. Está este que creé yo utilizando los camiones. Aquí también hay otros ejemplos. Aquí hay, por ejemplo, el de la culebrita. Aquí ya también hay un ejemplo. Lo único que usted debe hacer es copiar este archivo HTML a su carpeta en Replit y modificar la ubicación de las librerías. Aquí hay toda una descripción y también hay varios ejemplos. Si usted le da acá en Framework Canvas, aquí hay varios ejemplos. Incluso hay unos de Pacman ya creados para que usted los revise. Hay ejemplos de cuando alguien le da clic con el mouse, hay ejemplos de cuando alguien le da con alguna tecla, y hay diferentes ejemplos en
este sitio web. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, al parecer ninguna. Entonces, compañeros, no queda más sino decirles muchas gracias. El día martes continuamos con los temas que vimos durante esta semana. Realmente a estos temas les vamos a dedicar 2 semanas. El día martes vamos a hacer varios ejercicios, vamos a revisar nuestra competencia de programación y vamos a seguir haciendo ejercicios con map, filter, con fold. Vamos a hacer ejercicios que tengan que ver con gráficos, con processing. Y no queda más sino decirles muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. No se olviden que mi Slack, Luego, profe, gracias. no olviden que mi Slack está disponible, mi correo también está disponible para ustedes. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier dificultad que tengan, me escriben, yo siempre estoy disponible. En algunas ocasiones me demoro en contestar porque estoy dando otras clases, pero siempre trataré de responderle en el menor tiempo posible. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, profe. Hasta luego. Luego, profe, gracias. Bueno, chao. Chao.